Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias te damos, Abba Padre, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Hoy venimos a ti pidiéndote perdón por todo pecado, toda culpa, para que nos podamos arrepentir de corazón, para que tengamos las cuentas bien claras contigo, porque el Hijo de Dios vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Hoy te clamamos y te decimos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y hoy necesitamos recibir vida para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, mi amado Dios Todopoderoso. Acompáñanos, asístenos, quita todo impedimento, deshace los diseños, los planes, los mapas que haya trazado el enemigo en contra de territorios, de nuestras casas, de muchas vidas. Y solamente te clamamos para que se cumplan tus planes, tus propósitos y tu destino que tienes para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, mi amado Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama el jugar con el pecado. Es como jugar con una serpiente venenosa. El viaje de David hacia el pecado. Segunda de Samuel 11 del 1 al 27. Sería muy importante que lo leyeras todo, absolutamente todo. Pero hoy vamos a desglosar algunos versículos a través de esta enseñanza. David era un hombre justo que amaba a Dios. Él buscaba diligentemente la santidad. La práctica de su vida entera no era la del pecado, sino la de la justicia, en la gracia de Dios. Sin embargo, le encontramos entrando a una época de horrible pecado en su vida. Quizás en este momento estás jugando con la idea de algún pecado. Estás permitiendo que en tu mente se queden pensamientos, sabiendo que son pecaminosos. Pensamientos pecaminosos. Cada uno de nosotros será tentado, uno, a tolerar y dos, a jugar con el pecado. Cuando viajamos, siempre hacemos varias preguntas. Primero, quiero saber cuán lejos está el destino. Segundo, me gustaría saber si habrá desvíos o complicaciones en el camino. Finalmente, tengo que saber cuánto me va a costar el viaje. Entonces, vamos a ver la distancia del pecado como número 1. 2, el desvío del pecado. 3, la deuda del pecado. 4, cuán lejos me llevará. 5, cuánto tiempo me va a detener el pecado. Y 6, cuánto me va a costar. Porque sí que tiene un costo, pero bien alto. Este mensaje es para que
nuestro corazón sea advertido con el conocimiento de la verdadera naturaleza del pecado. Nunca olvidemos la horrenda naturaleza del pecado. Primero, ¿cuál es la distancia del pecado? Eso es, ¿cuán lejos me llevará el pecado? Si yo juego con el pecado, si lo sigo, ¿cuán lejos me llevará? ¿Quieres saber cuán lejos nos llevará el pecado? Siempre nos llevará más lejos de lo que queremos ir, sin fallar. El pecado nos llevará más lejos de lo que queremos ir. ¿Cuán lejos quieres caminar con el pecado? En verdad no importa, porque el pecado siempre nos llevará más lejos de lo que queremos ir. Esa es la naturaleza del pecado. El versículo 2 de Samuel 11:1 nos dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. David era el rey de Israel y debía haber estado con su ejército, pero David se quedó en su palacio. Como resultado, David estaba en el lugar incorrecto. El pueblo de Israel había pedido un rey para que les pudiera dirigir en la guerra. Sin embargo, David se quedó en casa. Y mira lo que pasó. Hasta ese momento todo había salido bien para David. Tenía 50 años y había reinado en Jerusalén más de 12 años. Vivía en el monte de Sión con muchos hijos e hijas. Tenía muchos consejeros y un ejército poderoso. Dios le había preservado en cada batalla mientras David derrotaba a sus enemigos y salía triunfante. Sus habilidades y piedad eran más excelentes que sus triunfos militares. Estaba en el pináculo de la grandeza humana. Cuando David llegó a esta posición tan alta, era más vulnerable, indefenso, débil que en cualquier otro momento de su vida. De este pináculo, él se desplomó. Más tarde su hijo Salomón escribió en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Qué proverbio tan profundo, tan poderoso. David se encontraba en el lugar incorrecto y por eso se metió en problemas. 1. Si su mente como número 1 y como número 2 y su energía hubieran estado ocupadas en el trabajo de su llamamiento como rey, no habría caído en pecado. Si hubiera dirigido el ejército en Rabá, nunca habría pecado en Jerusalén. En el versículo 2 vemos que David, por estar en el lugar incorrecto, se encontró en el lugar de tentación. Mira qué peligro. El portón de la tentación fue el ojo y el objeto de la tentación fue muy hermoso. El diablo siempre esconde su veneno en las golosinas más dulces. Él es el padre de mentiras como número 1 y como número 2 y el maestro del engaño. Como número 3, él aparece como ángel de luz, aunque él es la esencia de la maldad como número 4. No seas engañado. El jugar con el pecado es como jugar con una serpiente venenosa. Cada vez que cedemos a la tentación, la serpiente de pecado
está hundiendo sus colmillos llenos de veneno mortal en nuestro ser. En los versículos 3 y 4 vemos que David fue vencido por la tentación. Oigamos muy claro, vencido por la tentación. Ahora David no estaba sencillamente jugando con el pecado. Él ya ha cometido adulterio y estaba completamente seguro de eso. Ahora él es culpable. Él es culpable de dormir con la esposa de otro hombre. Ahora bien, la naturaleza del pecado es así. Un día David decidió quedarse en casa para hacer algo que no debería haber hecho. Él no estaba cumpliendo con su deber. Él tenía confianza que su ejército iba a ganar la batalla. No vio la necesidad de estar donde Dios le había puesto como el líder de Israel. Aprendamos una lección muy importante de David. Si no estamos en nuestro lugar haciendo nuestro deber, hay un gran peligro de caer en la tentación. No es suficiente pensar que todo va a salir bien. Si tú dejas de leer la Biblia como número 1 y 2, dejas de orar y piensas, pues no importa, esto no me va a afectar ni me afectará. Como número 3, estás muy equivocado, muy equivocada. Estás muy, pero muy equivocado, muy equivocada. Si David hubiera estado en el campamento planeando el ataque en contra del enemigo, no habría mirado a la esposa de otro hombre mientras ella se bañaba. ¿Cómo es el pecado? 1. David se quedó en casa. 2. Él miró a una mujer bañándose. 3. Él buscó la oportunidad para conocerla. 4. Él cometió adulterio. Esa es la naturaleza progresiva del pecado. Siempre nos llevará más lejos de lo que queremos ir. David no estaba pensando, voy a quedarme en casa y cometer adulterio. Un paso siguió el otro en el progreso del pecado. David solamente rehusó, se negó a hacer lo que Dios tenía para él. David no hizo planes para cometer adulterio. Sencillamente puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Un paso siguió el otro y finalmente se encontró en los brazos de la esposa de otro hombre. Así es la naturaleza del pecado. Mira qué peligroso. ¿Piensas que puedes controlar el pecado? ¿Piensas que puedes dominar el pecado? No, 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 no. No es tan fácil. No es nada fácil. El pecado no conoce el papel de siervo, sino el papel de jefe. Tú y yo no controlamos el pecado. El pecado nos controla a nosotros. Tú no puedes viajar con el pecado. El pecado siempre nos llevará más lejos de lo que queremos ir. Hay solamente una manera de enfrentarnos al pecado. Tenemos que darle un golpe mortal. Necesitamos cortarlo de nuestra vida. Mateo 5, 29, 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
No le podemos mostrar misericordia al pecado, porque ciertamente el pecado no tendrá misericordia de nosotros. No podemos jugar con pecado en nuestra mente o buscar ocasión para pecar en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte. Tienes que pasar la espada de Dios por la raíz del pecado y necesitas hacerlo ahora. Necesitamos hacerlo ahora, ya. No esperes. El pecado es progresivo. El pecado te llevará más y más lejos de Dios. Nunca jamás te dejará igual. Segundo, aquí tenemos dos puntos muy importantes. Uno, el pecado no solamente te llevará más lejos de lo que tú quieres ir, sino que segundo, también te detiene más tiempo de lo que tú quieres. ¿Piensas que puedes hacer del pecado un amigo y viajar con él hasta que no te convenga? Estás equivocado, estás equivocada. Cuando estás listo para terminar, el pecado solamente ha empezado a divertirse. Imagínate qué cosa más horrenda. En el versículo 5 vemos una complicación en el pecado de David. El pecado siempre complica las cosas, el pecado siempre trae malas consecuencias, el pecado nunca te deja igual. Con sus garras, el pecado te coge con una fuerza tremenda. David nunca pudo regresar a su condición anterior después que hubo pecado. Él nunca volvió a ser igual. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Imagínate qué golpe bajo le dio con semejante noticia. Versículo 6. David trata de cubrir su pecado. Mira lo que nos dice. David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y mira lo horrible, lo terrorífico que pasó. Su plan fue que Urías durmiera con su esposa. Acordémonos que Urías era el esposo de Betsabé, con la que David se había unido en adulterio. Entonces el pecado sería cubierto, pensó David. Sin embargo, versículo 9, David se frustró porque Urías no quiso ir a su casa mientras sus compañeros estaban en la batalla. Y en el versículo 13, aun cuando David le embriagó a Urías, no fue a su casa. Se le dañaron sus planes. Todo esto le dañó los planes a David. En su desesperación por cubrir su pecado, en el versículo 15, David hizo un complot para cometer homicidio. Mira el paso a paso del pecado. Es por eso que Salomón escribió más tarde en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Mira cuán duro se tornó el corazón del dulce salmista de Israel a causa del pecado. Y esto sinceramente dan ganas de llorar. Segunda de Samuel 11 del 14 al 15, versículo 14. Escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Versículo 15. La carta decía,
poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Mira en lo que se convirtió su dulce corazón a causa de ese pecado abominable. Al enterarse de la muerte de Urías, David encontró alivio, imagínense qué tristeza, de su presión, o sea, la presión que tenía, porque no sabía qué hacer, porque la mujer de Urías estaba encinta, estaba en embarazo. Entonces, con lo único que encontró alivio, después de haber hecho macabros planes en su mente, que no le salió ninguno como él lo había pensado. Entonces David aquí encontró alivio de la gran presión que tenía. Al menos eso fue lo que pensó. Ahora bien, recuerda que todo empezó cuando David decidió quedarse en casa en vez de hacer la voluntad de Dios. David nunca se acostó el primer día diciéndole a Dios: Señor, voy a cometer adulterio y asesinato. Sencillamente David estaba en el lugar incorrecto y la naturaleza progresiva del pecado le dirigió paso por paso. Leamos versículo 23. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron, o sea, sobresalieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Versículo 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Versículo 25. David dijo al mensajero: mira qué cosa más cruel, mira qué corazón, ese dulce corazón, mira lo que ya dijo después de haberse unido a semejante pecado, después de haber cometido esa infamia. Le dijo así: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Pregúntale a un borrachón si pensaba ser así cuando se tomó su primer trago. Pregúntale a un adicto a las drogas si quería ser un esclavo de las drogas cuando fumó su primer cigarrillo de marihuana. No, fue el primer paso, el segundo, y antes de darse cuenta de lo que pasaba, el pecado le hizo un esclavo. Se volvió esclavo y dominado por el pecado. El pecado siempre te detiene más tiempo del que quieres quedarte. Tercero, la deuda del pecado. Mira qué deuda tan alta. Mira qué superdeuda trae el pecado. Si quieres viajar con el pecado, tienes que pagar. Así de sencillo, hay que pagar. ¿Y qué alto precio es el que hay que pagar? El pecado solamente acepta clientes que pagan. Tal vez tú dices: ¿cuánto me cuesta pecar? Siempre más de lo que tú quieres pagar. ¿Cuánto te cuesta? Siempre te cuesta más, más y más. Mucho más de lo que tú quieres pagar. El engaño del pecado es que nunca te dice el precio,
hasta que el viaje ha terminado. ¿Cuánto le costó a David su pecado? Cuando el profeta lo afrontó, David se arrepintió. Él fue perdonado, pero su perdón no borró las consecuencias de su pecado. Porque qué consecuencias tan funestas, tan horrendas, tan terroríficas traen las consecuencias del pecado. Primero, su bebé murió. Segundo, la violencia, el engaño y los actos inmorales fueron plagas a su familia. Mira las lecciones que sus hijos aprendieron de su papá por su pecado. Un hijo violó a su hermana. El hermano de ella más tarde mató al violador. Este mismo hijo hizo revolución en contra de David y durmió con todas las concubinas de David. Lo peor de todo fue que el pecado de David provocó que sus enemigos, eso sí fue lo peor, que sus enemigos blasfemaran el nombre de Jehová. El pecado te lleva al peor de los finales posibles. Si tú eres salvo, el pecado quiere arruinar tu testimonio, tu familia y tu iglesia. Sin Cristo, el pecado quiere llevarte al lago de fuego para sufrir por toda la eternidad. El precio del pecado es demasiado alto, altísimo, muy alto. Ven al Señor Jesucristo para recibir salvación y perdón. Necesitas venir a Jesucristo con el deseo de dejar el pecado. Jesucristo no perdona el pecado que tú quieres seguir practicando. Si en verdad estás cansado de la esclavitud del pecado, el Señor puede perdonarte, limpiarte, salvarte del dominio del pecado. Recuerda, 1. El pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres ir. 2. Te detiene más tiempo del que tú quieres quedar. 3. Y siempre te cuesta más de lo que tú quieres pagar. ¿Por qué mató el Señor al niño de David? Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Lo dice su palabra en 2 Samuel 12:14. El profeta Natán, hablando en nombre del Señor, le dice a David que el Señor le va a castigar por lo que ha hecho en el caso de Betsabé y Urías, matando al hijo que había sido concebido como consecuencia directa e inmediata de la relación adúltera entre David y Betsabé. Y así fue. El problema aquí es un asunto moral. Vamos a hacer un recuento de 2 Samuel 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Se refería al pecado que había cometido David. El profeta Natán declaró que David, al cometer adulterio, homicidio y engaño, era culpable de tener en poco la palabra de Jehová y de menospreciarla, tratarla despectivamente, no haciendo mucho caso. 2 Samuel 12:10, aquí tenemos una frase: no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto David había menospreciado a Dios y había matado a Urías a fin de tomar para sí la esposa de él, Dios pronunció juicio sobre David
y su familia, que se cumpliría con violencia, rivalidad y homicidio por el resto de su vida, aproximadamente 25 años. Segunda de Samuel 12, del 11 al 12. Así ha dicho Jehová, yo haré. El terrible castigo de David, como fue profetizado por Natán, no fueron simplemente las consecuencias naturales de su pecado, ni estaba Dios pasivamente permitiendo que le sucedieran cosas a David. Más bien, fue el resultado de las acciones directas de Dios. Tres cosas dijo Dios. 1. Yo haré levantar el mal sobre ti. 2. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos. 3. Haré esto delante de todo Israel. David experimentaría atrocidades a manos de sus propios hijos, tales como 1. La violación de Tamar, la hija de David, por parte de Amnón. 2. Y la violación de las esposas de David por Absalón. Segunda de Samuel 12:12. Delante de todo Israel. Esa es otra frase. El castigo prescrito, ordenado, dispuesto en Israel para el adulterio y el homicidio era la muerte. Sin embargo, Dios disminuyó el castigo en este caso, no tanto por causa del arrepentimiento de David, sino porque él tenía que vindicarse, o sea, rehabilitarse, y defender su justicia públicamente delante de todo Israel y las naciones por el resto de su vida. Por el resto de su vida, David fue un ejemplo del justo juicio de Dios sobre un guía espiritual que había pecado en gran manera. Segunda de Samuel 12:13. Jehová ha remitido, absuelto, perdonado tu pecado. Esa es otra frase. El pecado de David fue perdonado por Dios por cuanto se remitieron, o sea, se perdonaron la pena de muerte y el castigo eterno. De esta manera David fue restaurado a la salvación y a la comunión con Dios. Salmo 51. Yo creo que todos lo hemos leído. Un salmo demasiado profundo, poderoso. A pesar de eso, se manchó para siempre su reputación. Y los efectos de su pecado duraron durante todo el resto de su vida y de la historia de su familia. La experiencia de David, después que fue perdonado y restaurado, es una solemne lección para los que tratan el pecado con indiferencia, como algo que Dios simplemente perdona y olvida. Segunda de Samuel 12:15. Natán se volvió a su casa. Esa es otra frase. David admitió su pecado ante Natán. Versículo 13. David se arrepintió delante de Dios y aceptó su juicio. Tal vez la severidad del castigo divino de David
se debió en parte al hecho de que David no se había enfrentado a la realidad de que él no tenía derecho legal ni moral a tomar a la esposa de Urías y quedarse con ella como si nada. David había desobedecido varios de los 10 mandamientos, de las 10 ordenanzas de nuestro Dios. Por eso Dios declaró: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto tomaste la mujer de Urías heteo, para que fuese tu mujer. Fue tan doloroso todo este acontecimiento, porque Urías heteo era manso, era muy fiel, no se merecía morir de esa manera. Y a causa de todo ese pecado tan horrible, que un pecado encadenó con otro y otro, entonces Dios tuvo que actuar, tuvo que someter a David a ser castigado. ¿Y de qué manera vino ese castigo sobre él? Entonces, ahora vamos a ver una frase muy poderosa: la soberanía de Dios. Decimos que creemos en ella, pero ¿qué significa? El Señor es el Rey del universo y Él hace lo que quiere. Siempre tiene sus razones y sus razones siempre son demasiado justas y verdaderas. Debemos postrarnos ante Él, confesar nuestra ignorancia y adorar al Dios soberano. Por cierto, eso fue lo que hizo David. Segunda de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Gracias te damos, mi precioso Espíritu Santo, por todo este mensaje, porque este mensaje nos tiene que tocar lo más profundo de nuestras entrañas. Con este mensaje nos has hablado a lo más profundo de nuestros corazones, porque nos enseñaste cosas muy profundas acerca de lo que conlleva el pecado, las consecuencias que trae y todo lo abominable que es, porque a causa de lo que nosotros cometamos, eso es lo que nosotros sembramos, y esa siembra nos va a dar una cosecha, y la cosecha del pecado siempre será horrenda, terrorífica, será de puro lamento, llanto, grito, y quedar casi que ahogados en el dolor. Gracias te damos, mi precioso Espíritu Santo, y ahora vamos a hacer oración para despedirnos. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, por haber estado con nosotros, enseñándonos versículo tras versículo, para nosotros poder estar muy apercibidos en cuanto a un montón de preguntas que nos podemos hacer. Y una de ellas es: ¿cuál es la distancia del pecado? ¿Cuán lejos nos llevará el pecado? Si jugamos con el pecado, ¿cuán lejos nos llevará? David se encontraba en el lugar incorrecto y por eso
se metió en problemas. Y en el versículo 2 nos enseñaste que por estar en el lugar incorrecto se encontró en el lugar de la tentación. El portón de la tentación fue el ojo y el objeto de la tentación fue muy hermoso. El diablo siempre esconde su veneno en las golosinas más dulces. Él es el padre de mentiras. Él es el maestro del engaño. Él aparece como ángel de luz, porque su esencia es la maldad. Que no seamos engañados. Ayúdanos, Señor, protégenos, habilítanos, capacítanos, para que nosotros amemos lo bueno, lo recto y lo correcto, y huyamos de todo lo malo, lo incorrecto, lo erróneo, lo equivocado, lo torcido, las tentaciones, porque una de las cosas que tenemos que tener bien claras es que Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades y qué es lo que nos molesta. Y por eso nos hace caer. Y también sabe cuáles son las partes débiles. Y por ahí es que nos seduce, nos tienta, nos encanta, nos fascina y nos hipnotiza. Y de eso sí que tenemos que tener, pero mucho cuidado. Por lo tanto, hoy, precioso Espíritu Santo, te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes, Padre, porque sabemos muy bien, hemos aprendido a través de todo este mensaje que el jugar con el pecado es como jugar con una serpiente venenosa. Cada vez que cedemos a la tentación, la serpiente de pecado está hundiendo sus colmillos llenos de veneno mortal en nuestro ser. Por lo tanto, amado Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos y produce en nosotros el querer como el hacer, para que nosotros de verdad queramos caminar tierra de rectitud, hacia tus verdes y delicados pastos, para tomar de los ríos de las aguas del Espíritu, esos ríos que calman nuestra sed, esos ríos llenos de ti que nos conducen a la luz que eres tú, a la verdad, a la paz que hay en ti. Que nosotros no caigamos en esa escalera de descenso al infierno, seducidos por el pecado, por la tentación, por el mundo, por Satanás, por la carne. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tenerle, pero sumo cuidado, es a nosotros mismos, porque nosotros mismos, por nosotros mismos, cometemos y hemos cometido horrendas cosas que nos han traído consecuencias muy funestas, consecuencias de las cuales hemos tenido que llorar y hasta llorar lágrimas de sangre, porque eso es lo que queda de jugar con el pecado. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Gracias te damos por enseñarnos poder de Dios, dinamita del cielo. Esto es un mensaje que nos debe tocar y no lo debemos dejar pasar por alto, olvidarlo y que muera, sino tenerlo muy presente, muy al frente de nosotros, muy encima de nuestro escritorio, recordándolo, para que estemos muy apercibidos y muy atentos, porque la tentación no se va a ir, Satanás no se va a ir, la carne va a estar ahí, jalándonos,
seduciéndonos. Pero tú, precioso Espíritu Santo, si nosotros te buscamos con hambre, con sed, con pasión, tú nos vas a ayudar. Gracias te damos por tu preciosa presencia y por tus palabras de tanto poder. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.